Está con nosotros en este bloque del Talión el ministro de Educación, José Ariza, a quien saludamos. ¿Cómo está, ministro? Gracias por venir. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo termina el año, ministro? El año educativo, obviamente. Bueno, el año educativo pensamos que va a terminar bien. Estamos en un proceso de conciliación. No ha sido como habíamos previsto, habíamos deseado, pero entendemos que la conciliación se está desarrollando dentro de los cánones, los marcos aceptables, se está discutiendo, hay muchos puntos, digamos, por discutir y pensamos que va a terminar bien, con algunas respuestas a estos problemas que se han manifestado, ¿no? Lo que ha sucedido últimamente ha causado alguna división de aguas entre los gremios, ministro. Concretamente UDA sostiene, o lo hizo a través de un documento, de que al acatar la conciliación esperaban que los puntos vinculados con el régimen de licencias, justificaciones y franquicias y lo referido al nomenclador sea aprobado definitivamente por el Ejecutivo, pero no fue así finalmente. No, mire, ¿cómo se debe analizar esta postura? Mire, el tema es que en realidad hay puntos de coincidencia. Hoy están sentados en la conciliación 5 gremios. Los puntos de coincidencia, uno de ellos es justamente el régimen de licencias, que justamente mañana es la reunión para trabajar ese tema. Otro tiene que ver con el cogobierno escolar. Otro es vinculado al nomenclador y al estatuto del docente, que son los puntos coincidentes, digamos. El tema salarial, nosotros vamos a proponer prontamente abrir la discusión para el 2015, que también es un tema coincidente, y bueno, quedan cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con la gestión escolar, más que nada, que ahí cada gremio tiene su observación, sus particularidades, pero sistematizando podemos decir que hay 5 puntos generales que son coincidentes, y esto es lo que nosotros tratamos de abarcar en la conciliación y tener algunas respuestas. Seguramente no vamos a terminar porque el tema del estatuto es un tema denso, es un tema complejo. Usted imagínense que el estatuto data del año 1976, tuvo modificatorias, hay leyes incluso que suspenden artículos del estatuto. El nomenclador es una actualización de lo que está fijado como cargos docentes del estatuto, y en estos 31 años de democracia ningún gobierno pudo resolver un problema de replantear las relaciones laborales, porque el estatuto del docente en definitiva lo que hace es establecer la relación que hay entre el sector docente y el Estado particularmente. Y bueno, ese desafío lo encaramos nosotros, como nunca nadie, ningún gobierno lo encaró. Por empezar, nosotros construimos ese espacio paritario, que yo lo desafío en términos de investigación, digo, ¿no? Los invito, más que desafiarlo, los invito a que, bueno, busquen en los registros periodísticos si algún gobierno desde 1983 hasta que asumió la doctora Lucía Corpazzi se propuso como herramienta de construcción de políticas educativas el diálogo entre el sector docente y el sector estatal. No hay registro de eso. Generalmente se sentaban cuando emergía un conflicto o para solucionar el conflicto, pero nunca antes se sentaron las partes a decir, por ejemplo, qué hacemos con el tema de la zona, que es algo que está pautado por el estatuto, cómo construimos el salario docente, que está pautado en el estatuto, qué hacemos con el régimen de licencia. Digo estas cosas que son muy
Causan polémica todos los años, generan polémicas, quizás porque la construcción está al orden del día, pero no termina de cerrarse. Yo le iba a preguntar en este sentido, ministro, que los intereses, digamos, a ver, el Estado o el gobierno, digamos, como agente del Estado, defiende el interés general, ¿sí? Nosotros tenemos digamos, la Constitución, la Ley de Educación, nos dice que nosotros tenemos que defender el principal derecho, que es el derecho a la educación, que es pública, que es social, que es un bien social, así lo dice nuestra ley, y garantizar que efectivamente nuestros alumnos puedan educarse. Ahora, el hecho educativo, ¿sí?, la acción educativa, tiene por lo menos dos actores principales, hay más, pero por lo menos dos actores principales, que son los estudiantes y los docentes. En esta relación de poder, los estudiantes son siempre vulnerables, ¿sí? Entonces, nosotros también tenemos que garantizar la estabilidad, por ejemplo, que está garantizada. Tenemos que garantizar el acceso a un salario digno, que también está garantizado. Por eso tenemos una garantía paritaria que en este momento, en diciembre, cuando se efectivice, va a ser una de las más altas del país. Entonces, digamos, esto que efectivamente está, sin duda que genera tensiones, ¿no? El gobierno tiene que sostener a aquellos que pueden tener mayor vulnerabilidad en sus derechos, que en este caso son los estudiantes. Pero también defendemos y sostenemos políticas que tienen que ver con garantizar las mejores condiciones laborales para nuestros docentes. Bueno, en esa tensión es que transcurren muchas de nuestras decisiones, ¿no? Y creemos que lo hemos hecho con mucho sentido de justicia, ¿no? Ministro, ¿cuándo calcula usted que se comienzan a cerrar todos estos temas? Por ejemplo, este famoso tema de las licencias. Se cuestiona mucho a los docentes, ¿no? Y aquellos interinatos, suplencias, es decir, no se termina de conocer quién está al frente del aula muchas veces, y es un problema viejo, ¿no?, de vieja data. ¿Cuenta usted como ministro con un cuadro que le dé la pauta de la inmensidad del padrón de docentes que trabajan, cuáles no? Porque a la hora de la liquidación da la impresión de que se gasta mucho en educación y quizás la producción de la calidad educativa no va de acuerdo justamente a la cantidad de docentes. Bueno, nosotros tenemos estadísticas que son en algún punto alarmantes, ¿no? Hay meses del año donde las licencias son altas. Muchas veces tienen que ver también con las enfermedades temporales, digamos, con las afecciones que son propias de cada época. Pero nosotros tenemos el estudio realizado y vemos, por ejemplo, que el sector donde mayor ausentismo hay por licencias tiene que ver con la educación secundaria. Que esto es un problema común a toda la geografía nacional. Menos en primaria y mucho menos en nivel inicial, ¿no? El problema, sin dudas, que es dramático para las finanzas provinciales, pero también es cierto que por ahí nosotros no hemos podido alcanzar un consenso, fundamentalmente con los sindicatos, para mejorar y garantizar los controles, ¿no? Porque nosotros no creemos en las recetas autoritarias, coercitivas. Nosotros mismos venimos del campo de la docencia, tenemos alguna experiencia en ese sentido y sabemos que las dificultades existen, ¿no? Pero también, justamente en el régimen de licencia, lo que estamos tratando, por ejemplo, es reconocer las enfermedades profesionales, algo que hoy no está reconocido. ¿Qué nos garantiza eso? Bueno, que el docente va a tener las posibilidades reales de responder ante problemas que tienen que ver con su práctica,
darle una respuesta a ello y que se sienta que está cubierto y garantizado y no tenga que recurrir por allí a otros mecanismos porque el régimen de licencia no lo contempla, que esto pasa, digamos, ¿no? Ahora, también es cierto que hay otro sector o un sector que uno ve en la trayectoria de este docente que agota la mayor cantidad posible de las licencias, de los artículos que está previsto en el régimen durante todo el año, ¿no? Nuestra pregunta es, ¿qué pasa con este docente? ¿Por qué no puede o no quiere estar frente al aula desarrollando la tarea que él eligió? Bueno, estas preguntas que nosotros nos hacemos, que nos las hacemos conjuntamente con los dirigentes sindicales, pero también nos las hacemos con los maestros, los profesores, cuando visitamos las escuelas, cuando estamos codo a codo con ellos, no tienen una única respuesta, ¿no? Seguro la respuesta no es la coerción. Y ahí estamos trabajando en la construcción de un consenso que a nosotros nos permita tener herramientas que, respetando el derecho que tienen los docentes, sus derechos laborales, le permita al Estado poder ejercitar el derecho a que absolutamente todos nuestros alumnos tengan una educación garantizada de calidad. Ministro Ariza, sabemos que usted tiene excelentes relaciones con su par, el ministro de Economía, el Contador Público Nacional, Ricardo Aredes. Bueno, no solo con él. Sí, no tan solo Tengo con él. excelentes relaciones con distintos ministros. Con el secretario de Seguridad también, me imagino, que va a estar en instantes nada más. Le pregunto esto porque seguramente se estará analizando más allá de la paritaria, más allá del malestar docente, que de los gremios que han adelantado que no van a iniciar el ciclo lectivo 2015. ¿Hay un as en la manga, una negociación en el medio del camino como para darle algún tipo de expectativa a los docentes pensando ya en el presupuesto 2015? Mire, el as en la manga es nuestra trayectoria. Los docentes saben por experiencia que nosotros en estos 3 años de gestión hemos ido a lo mejor que hemos tenido, digamos, hemos solucionado o hemos aportado a la solución del problema salarial del mejor modo posible. Cuando nosotros asumimos, el valor del punto índice estaba en 8 pesos. ¿Sí? En diciembre del 2011 un docente cobraba por punto índice 8 pesos. Hoy está cobrando 16,25. Ese es el aumento a punto índice que tenemos en estos 3 años de gestión, que es muy significativo. También yo los invito a que busquen un poco en la información y vean cómo son los arreglos salariales en otras jurisdicciones. Nosotros hemos dado al punto índice, hemos dado aumentos en blanco en los 3 años. Ahora, hay un sistema que es bastante injusto según de dónde se lo mire. Para algunos sindicatos el punto índice es la fórmula que garantiza la mayor ecuanimidad. Para otros sectores es justamente la que genera la mayor injusticia, porque nosotros tenemos que docentes que están efectivamente frente al aula, trabajando una determinada cantidad de horas semanales, tiene un salario menor que otro sector que no tiene ni el compromiso ni el desgaste de estar frente a alumnos. Los docentes, la expectativa que tienen que tener es que le vamos a dar respuestas en mejorar el salario real. Si no, pregúntenle a los jubilados cómo se han sentido en estos 3 últimos años respecto de nuestros aumentos. Hay jubilaciones docentes hoy que están por encima de los 16.000 pesos, y esto tiene que ver porque hemos impactado en el punto índice. Y son indicadores reales. Si bien es cierto, el docente que recién se inicia hoy va a estar en 5.200 pesos, y un docente con 10 años de antigüedad va a andar rondando en los 5.800 pesos. Si bien es cierto, esto
puede entenderse como un salario básico en función de la función social que tiene nuestro docente. También es cierto que nosotros tenemos cortes, es decir, de los 12.000 agentes, nosotros tenemos alrededor de 2.500, 3.000 docentes que están en esta franja menores a los 6.000 pesos. Y después tenemos 2.000 docentes que cobran de 6.000 a 8.000, otros 2.000 que cobran de 8.000 a 10.000 y tenemos muchos docentes que cobran más de 10.000 o 12.000 pesos. Digamos que está distribuido en proporciones. Y esto tiene que ver justamente por cómo impacta algunos ítems, como ser la antigüedad, en la docencia. Si el docente cuando se inicia con 0 antigüedad y al cabo de 10 años está cobrando más del 50% de antigüedad. Y esto, digamos, nosotros tenemos una media de casi el 50% de nuestros docentes que están por encima del 50% de antigüedad. Con lo cual, cuando se observa el salario promedio, que es esto que sale comparativo a toda la jurisdicción, no estamos teniendo un indicador exacto de cómo es el salario real de nuestros docentes. Con lo cual quiero decir que hay dos factores. Uno, la complejidad, otro, dentro de esa complejidad, la diversidad del salario, y el otro factor es la vocación política de hacer una mejora real en el salario, porque de nada nos sirve a nosotros hacer aumentos engañosos si es que no impactan definitivamente en el salario real, que es el punto índice, ¿no? Hablaba de la vocación política y me da pie para la última pregunta, ¿no? Antes de concluir. Se viene un año netamente electoral, el 2015, y se calcula que se tienen que tomar medidas justamente para poder controlar un electorado, a los prodestinatarios, a los contradestinatarios y a los paradestinatarios del mensaje político. Ariza se lo define como un funcionario, como ministro de Educación, un diplomático, un militante. ¿Cómo se autodefine usted? Porque hay quienes sostienen que es muy verborrágico en determinados momentos, pero muy diplomático a la hora de conversar en su despacho con los distintos actores vinculados a la educación. ¿Cómo ve el panorama electoral y cómo se autodefine usted teniendo en cuenta su militancia dentro del terreno educativo? Bueno, yo creo que el panorama electoral se presenta positivo, porque las elecciones son muy similares a los tiempos de cosechas, ¿no? Uno no puede esperar cosechar abundantes frutos si es que no ha trabajado y ha sembrado lo suficiente. Y en este sentido, la acción de nuestra gobernadora Lucía Corpazzi es incomparable. Incomparable desde lo estadístico, desde lo humano, desde lo político. Y yo creo que esa cosecha se va a ver. Digamos, en el mes de marzo vamos a estar inaugurando 900 viviendas en Valle Chico, en Valle Nuevo, perdón. Lucía Corpazzi, al finalizar su primer mandato, va a tener entregada alrededor de 60 escuelas. El Frente Cívico entre 2003 y 2011 entregó apenas 18, ¿sí? Si comparamos las dos del norte y del sur, que son escuelas completas, podemos llegar a 24. O sea, Lucía Corpazzi está inaugurando una escuela por mes prácticamente de su gestión. Si a eso le sumamos las acciones en salud, digamos, todo lo que tiene que ver con el equipamiento, vamos a tener prácticamente 3 hospitales nuevos, el de Andalgalá, el de Aconquija y la remodelación del hospital de niños. Prácticamente se ha erradicado el contrato basura. Quedan muy pocas becas o becas de trabajo, que eran el argumento electoral del Frente Cívico, que Lucía Corpazzi lo ha transformado en contrato de empleo público. Tenemos una integración en términos reales en la construcción y en la mejora de caminos. Fiambalá va a tener un puente que viene, yo que he leído algo de historia local,
es una demanda de principio de siglo, digamos, o sea, en términos de respuestas a demandas políticas, el gobierno, a políticas y sociales, el gobierno de Lucía Corpazzi ha dado esas demandas, digamos, esas respuestas, ¿no? Otro ícono es el caso del Parque Industrial del Pantadillo, que sin el subsidio de la promoción industrial ha logrado mantener el empleo. Digo, entonces... ¿Los docentes van a acompañar la gestión? Yo creo que sí, porque una cosa es la política salarial y otra es la política educativa. Y en este sentido me parece que cuando los colegas docentes hacen una diferencia entre lo que es los problemas vinculados a la política salarial, que siempre son coyunturales, digamos, ¿no? Hay momentos, digamos, entre septiembre o entre el mes de julio y el mes de octubre se produjeron algunas cuestiones coyunturales vinculadas con una suba de precio, digamos, que alteró por ahí el humor de los trabajadores. Una cosa es hacer el análisis de la realidad en esa coyuntura de una demanda salarial y otra es hacerla desde lo que es efectivamente la política educativa. Y en ese sentido, tanto en la política salarial como en la política educativa, el gobierno, la doctora Corpazzi, tiene mucho para mostrar y para demostrar, y en ese sentido me parece que a la hora de la reflexión muchos docentes van a acompañar este proceso. Ministro José Ariza, como siempre, muchas gracias por su presencia. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buenas noches.